porque tu palabra nos muestra que no somos de los que retrocedemos, Señor, sino permanecemos por el poder de tu Espíritu Santo que nos alienta. No vamos a volver atrás, Cristo. Ayúdanos a mantenernos, a sostenernos por la victoria que tú ya has ganado para nosotros. Dile nuevamente: no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Última vez. No voy a volver atrás. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de un Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser mira cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Así es. Cuando decimos de la grandeza de nuestro Señor, porque fuimos hechos para anunciar las proezas, las hazañas, y para anunciar al Dios de salvación. Cuando nosotros hablamos, cuando cantamos de Él, entonces la gente también glorifica a nuestro Señor. Queremos, Dios, que sea tu nombre glorificado. Queremos ser los portadores de las buenas nuevas. Queremos ser heraldos tuyos, Señor. Dótanos del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para usar la palabra de verdad, con precisión, Señor, conforme a tu propósito. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado confesando con nuestros labios en este cántico que dice cuán grande es Dios. Las Escrituras así lo dicen y nosotros así lo hemos conocido como el Dios grande. Y ¿por qué no te tomas ahí un momentito, tal vez un medio minuto, para meditar en el Señor, para meditar en su grandeza y dile ahí en tus propias palabras? Puedes hacerlo en silencio o puedes hacerlo de manera audible. Ahí donde estás, ahí pues clama al Señor, amén. Dile cuán grande es su nombre para tu vida personal. Te damos gracias, Padre Celestial, porque es la manera en que tú te has dado a conocer a todos los seres humanos desde el principio, que tú eres el Dios único, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Dios grande, el Dios creador, el Dios que nos hizo a nosotros con la habilidad de poder tener comunión contigo. Y por medio de esta comunión, Dios mío, que tú mismo has establecido, podemos decirte cuán grande eres tú. Y hoy en esta noche, Señor, te proclamamos tu grandeza en todo nuestro ser, en nuestras vidas, en nuestra familia, en esta congregación, en este lugar. Padre, gracias por tu presencia y por ser omnipresente y estar en todo lugar donde todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador, confiesan allí el nombre de Dios. Padre, gracias te damos porque eres bueno, grande y misericordioso, bondadoso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hoy comenzamos con el capítulo 12 de 2 de Corintios y prácticamente ya nos queda el capítulo 13 y ya terminamos. Qué rápido, ¿verdad? Bueno, ni tanto. Ya saben cómo ha pasado el tiempo, despacio, pero seguro. Yo sé que hemos aprendido a través de estas dos cartas, 1 y 2 de Corintios. Y luego después pasaremos al libro de Santiago. Amén. Libro de Santiago, después espero que sea 1 y 2 de Pedro y sucesivamente. Pero antes de entrar al capítulo 12, quiero hacer un breve repaso acerca del capítulo 11, ya que pues mis hermanos
Algunos de ellos han tenido la oportunidad de ayudarme, como ustedes ya lo saben, a enseñar los días miércoles para que mi esposa y yo tengamos la libertad de invertir tiempo con ustedes. Con muchos de ustedes ya hemos estado y bueno, han pasado las semanas, no recuerdo cuánto tiempo, pero bueno, por esa misma razón quiero que volvamos al capítulo 11 un momentito, nada más para reflexionar, para pensar en las cosas que aprendimos ahí, para luego engranar en el capítulo 12. Pero si recordamos el capítulo 11, Pablo está defendiendo su ministerio. Es más, al recordar las escrituras, Pablo ha defendido su ministerio desde el principio. Pero de acuerdo a cómo ha sido, digamos, anotado en los libros, luego dice ahí el capítulo 10 que Pablo, ahí desde el capítulo 10 al 12, él defiende su ministerio. Y bueno, por eso es que estoy diciendo esas palabras. Pablo está básicamente defendiendo su ministerio del capítulo 10 en adelante al capítulo 12. Y lo que sucede es que él está exponiendo a los falsos maestros que algunas veces han sido también llamados falsos apóstoles o apóstoles fraudulentos. Y Pablo los está exponiendo, quienes habían entrado a las iglesias, y ustedes recuerdan muy bien que ellos habían llevado falsa doctrina, y habían no solamente llevado falsa doctrina, pero también habían llevado mentiras desacreditando a Pablo y a sus enseñanzas también. Entonces Pablo, él reprende a la iglesia por dejarse engañar con tanta facilidad en los versículos 4 al 6 del capítulo 11. Habían dejado, o sea, no tenían espíritu de discernimiento como para entender lo que aquellas personas estaban hablándoles como enseñanza. También los reprende por dejar que se aprovecharan de ellos. En el verso 20 leemos, ahí dice que se dejaban esclavizar de ellos, se dejaban estafar de ellos, y si era necesario se dejaban abofetear de ellos también, algo que hacían los sumos sacerdotes contra Pablo en cierta ocasión. Y entonces Pablo los reprende por dejarse engañar, por dejarse abofetear, por dejarse estafar de ellos. Y por eso es que en los versículos 22 al 33, Pablo pone de manifiesto las obras y las enseñanzas de ellos y las compara con su predicación, con la predicación de Pablo, las compara con sus enseñanzas, las compara con los ministerios de Pablo, con sus ocupaciones, con sus padecimientos. Y Pablo no lo hizo o no lo hace para mostrar que él ha hecho más que ellos y así envanecerse o tener un corazón vanidoso, sino simplemente lo que él está haciendo es mostrándole a los corintianos que deben de ver y examinar las diferencias de lo que ellos hacen y por qué lo hacen, y lo que Pablo hizo y por qué Pablo se gastaba a sí mismo para el bienestar de la iglesia. Y es que los falsos únicamente se aprovechaban de las congregaciones, no solamente de Corintios. Pero ahora en el capítulo 12, Pablo sigue defendiendo entonces su ministerio y sabe que aunque humanamente él ha hecho más que todos los demás, más que todos los apóstoles, y sabe que podía él gloriarse de todas las cosas que había logrado bajo el poder de Dios. Si él quería, podía hacerlo. Es más, todos los seres humanos podemos gloriarnos de lo que hacemos. Pero Pablo le encuentra eso que es vanidad. No tiene ningún sentido que los hijos de Dios nos gloriemos en lo que sabemos, conocemos y hacemos. Y más adelante vamos a ver que lo que es válido y lo que es honorable para Dios es que nosotros nos gloriemos en Él, en conocerle. Amén. Vamos a ir al capítulo 12, vamos a leer capítulo 12, amén.
Vayan conmigo ahí, del verso 1 al 10. Dice ahí del verso 1 al 10, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfermedades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te damos gracias, Dios mío, porque cuando somos débiles somos fuertes. Todo lo contrario a lo que el mundo piensa de ellos mismos. Y hoy en esta noche, Señor Padre, oro de que nos fortalezcas en tu poder, nos fortalezcas en tu verdad y nos enseñes lo que necesitamos aprender para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le he titulado la enseñanza en esta noche, el aguijón de Pablo fue para su bien. Amén. Fue para su beneficio, para su bien. Vamos a entrar directamente al versículo 1, donde dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, y esto lo dice después de mencionar los versículos 22 al 33 del capítulo anterior, donde él expone todo lo que él ha vivido, lo que ha sufrido, lo que ha hecho, y luego dice, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Ok? Y lo que yo puedo ver en la primera frase aquí, de que Pablo está totalmente convencido que la gloria personal no es buena. La gloria personal, al contrario, destruye. Es mundano. Amén. Y estoy seguro de que dentro de la iglesia todavía estamos luchando con ese problema. Amén. Y que Dios quiere definitivamente liberarnos de esos sentimientos de gloria. Y aunque realmente callemos, no digamos nada o no hagamos nada al respecto para que la gente vea nuestra gloria, pero ojalá no exista dentro de nosotros un sentir de superioridad, un sentir de vanagloria, un sentir de gloria personal. No es bueno. Porque el mundo sabemos que es la manera del mundo. La gloria personal es el alimento del mundo. Se alimentan de los aplausos y por eso es que existe el entretenimiento. Y les digo, como creyentes no venimos aquí para entretenernos, no venimos a la iglesia para mostrar nuestra sabiduría, la sabiduría es de Dios. No venimos a eso, sino únicamente a glorificar al nombre de Jesucristo, quien es digno
de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza, como lo hacemos en nuestros cantos. Y espero de que cuando alabamos al Señor en palabra, que realmente estamos realmente siendo honestos con Dios, diciéndole la verdad de lo que nosotros creemos de Él. Honrar a Él es tan importante y no la gloria personal. Allá en 2 Corintios 10:17, Pablo le dice a la iglesia que se gloríen en Dios. ¿Por qué les dice que se gloríen en Dios? El verso 18 dice de que porque Dios no aprueba. Ahí en 2 Corintios 10, Dios no aprueba al que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Mire ahí rapiditamente en Jeremías 9, 23 y 24 y vea lo que el profeta Jeremías dice al respecto. Jeremías 9, 23 y 24 y dice, así dijo Jehová, dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Más alábese en esto en que hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, si los creyentes nos gloriamos, debemos de gloriarnos en Dios, debemos de gloriarnos en conocer a Dios. Los creyentes podemos gloriarnos en que somos participantes de las misericordias de Dios. Nos podemos gloriar, así como Pablo, de que podíamos ser inclusive participantes en padecimientos de Cristo. Y cualquier otra gloria que sea además de la gloria hacia Dios o por el Señor, Pablo dice que no es apropiado, no es bueno, dice Pablo. Y en la segunda parte del verso 1 también dice, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Quiero mostrarles algo tan grandioso, dice Pablo, que ha sucedido. Ahora, hermanos, Pablo tuvo muchas visiones. Y es normal o fue normal que dentro de, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchas personas tuvieron visiones de Dios. Dios se comunicaba a nuestros hermanos a través de las visiones. Pablo tuvo aproximadamente unas 6 visiones ahí en el libro de los Hechos y nada más voy a mencionar 2 de ellas. Les pido ir a Hechos 16. Hechos 16, 9 al 10. Amén. 16, 9 al 10, ahí dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo tenía en mente ir a otro lugar y luego el Señor le mostró a través de esta visión que debía de ir a Macedonia y lo que hizo fue mostrarle a una persona necesitada en Macedonia. Y repito, son las maneras en las que Dios se comunicaba con los hermanos, con los apóstoles, con la iglesia primitiva. También podemos ver ahí en el capítulo 22, más adelantito, capítulo 22 de Hechos, del 17 al 18. Y dice ahí en el 17, y me aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo,
me sobrevino un éxtasis. Y aquí es cuando Pablo es enviado a los gentiles. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Nada más estamos viendo aquí cómo Pablo recibió diferentes visiones. Lo mismo sucede, no voy a leer estas escrituras, pero en 18:9, otra visión. En Hechos 23:11 también. Gálatas 1:12. Capítulo 2, verso 2. Efesios 3:3. Y sucesivamente, muchas visiones. Pablo tuvo muchas visiones, pero en los siguientes versículos, él habla o va a mencionar acerca de un hombre en particular, que hacía 14 años que él había visto a uno de los creyentes conocidos suyos que había sido arrebatado al cielo, había sido arrebatado o transportado al tercer cielo, a la presencia de Dios, donde aquel hombre dice que escuchó palabras que realmente no se pueden, o sea que no hay un vocabulario que pueda hablar y declarar lo que este hombre escuchó allá en el cielo. Leamos del verso 2 en adelante. Dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que le es dado al hombre expresar. Bueno, Pablo está diciendo aquí que él conoce a esta persona y que han pasado aproximadamente 14 años y él hasta en el momento actual, él está dando información acerca de esto. Y no se acuerda si esta experiencia fue fuera de su cuerpo o en el cuerpo, no se acuerda, Pablo no se acuerda. Solo sabe que aquel hombre fue arrebatado al cielo donde escuchó palabras inefables, palabras que no pueden explicarse humanamente. Y solo me recuerda de una de las escrituras que dice que Dios, mejor dicho, que hay ciertas cosas que no han sido dichas a oídos de los seres humanos, ni siquiera ojos han visto las cosas, dice que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y aunque son cosas también de esta vida, solo me recuerda de las cosas ahí arriba en el cielo que Dios tiene para sus hijos. Ahora bien, algunos, en cuanto a esta visión que Pablo está mostrando ahorita, algunos comentaristas creen que Pablo está hablando de sí mismo, que él es la persona que ha sido arrebatado ahí al cielo. Él es quien escuchó voces inefables, palabras que no pueden ser explicadas, y creen que fue el mismo Pablo por causa del verso 7. Si ustedes miran ahí el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. En contexto a los capítulos 10, 11 y 12, es posible de que esté hablando del mismo Pablo, hablando de sus propias experiencias, algo que probablemente surgió durante su conversión. Pablo se convirtió en Señor y luego dice la Biblia que él fue a Arabia. ¿Qué les parece si vamos a Gálatas 1:13 al 17? Ahí Pablo nos dice acerca de un viaje que él tuvo donde prácticamente no fue enseñado por seres humanos, o mejor dicho, por los apóstoles. Gálatas 1, Gálatas 1, 13 al 17.
Y ahí leemos del verso 13, dice, porque ya habéis oído, le dice a la iglesia de los Gálatas, has oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Noten esto, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, ¿con quién consultó entonces? Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví. Y no dice qué hizo en Arabia. Y dice, y volví de nuevo a Damasco. No consultó con carne, entonces con sangre y carne. Entonces, ¿con quién consultó Pablo? Se cree por esta realidad de estos versículos que Pablo está hablando en 2 Corintios 12, los versículos que hemos leído. Pablo está hablando de sí mismo, de esa experiencia que se trata de una experiencia vivida por él mismo. Ahora la pregunta viene aquí, ¿por qué Pablo usó una tercera persona para contar su experiencia? ¿Por qué no dijo, yo fui al cielo, les cuento de que pues tuve una visión, así como lo hace el apóstol Juan en Apocalipsis? Amén, él describe completamente cómo él fue transportado, donde vio muchas cosas y se le dijo, y él entendió todo lo que escuchó y escribió. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿por qué Pablo tuvo que usar una tercera persona? Pablo habla de sí mismo, Pablo habla de la otra persona que él conocía hace 14 años, y Pablo está hablando de una voz que él escuchó en el cielo. Y saben, lo hizo para que la iglesia no lo enalteciera como lo habían hecho con los falsos apóstoles. Cuando los falsos apóstoles contaban sus experiencias, supuestamente los hermanos de Corinto, ellos alababan a estos apóstoles falsos. Pero básicamente no eran cosas reales las experiencias de ellos, sino simplemente componendas para ser alabados, para aprovecharse de ellos, para tomar ventaja de ellos. Y por eso es que Pablo se entiende de que él no hizo uso de su persona y utilizó a otra persona como diciendo, yo lo conozco, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y luego dice el verso 5, de tal manera, dice, de tal hombre me gloriaré. De tal hombre que tuvo esta experiencia, que fue al cielo y escuchó tales cosas. De él me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces Pablo está diciendo aquí de que es como estar diciendo de que esta experiencia era suficientemente grande como para ser admirada. Para en realidad que alguien haya ido al cielo es una gran cosa. Es una cosa para ser admirado. Y dice, de tal persona me gloriaré. Amén. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Vamos al verso 6. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Noten esto. Es para que nadie piense de mí u oye de mí. Pablo está tratando a toda costa de evitar ser glorificado, de ser alabado por la misma congregación. Y eso es lo mismo que en muchas ocasiones yo les he comentado a ustedes, que cuando venimos a la iglesia, en primer lugar venimos a glorificar a Dios. Amén. Y es más,
lastimosamente tenemos más de medio año de no congregarnos y lamentamos y anhelamos congregarnos. Pero les he mencionado que cuando venimos a la iglesia no nos debe de importar nada ni nadie en cuanto, no venimos a contemplar a la persona, aunque lo hacemos porque amamos a Dios. Pero ese no es nuestro objetivo, sino que nuestro objetivo es glorificar a Dios, es lograr hacer lo que realmente venimos a hacer a la iglesia. Amén. Y al volvernos a congregar, les aseguro que les seguiré diciendo de que es nuestra prioridad. Dios es nuestra prioridad, que Él sea glorificado. Entonces, Pablo está aquí haciendo todo lo posible para que él no sea visto como la persona principal para los corintianos. Pero dice, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Ahora bien, aquí entonces Pablo nos ha dado la pista de que se trata de él. Él es quien tuvo esta grandiosa experiencia de ir al cielo y escuchar esta gran voz gloriosa. Pero que gloriarse no sería, ahora si él quiere gloriarse de esto que ha visto, no sería una tontería, porque en realidad es algo que ocurrió con él mismo. Hacía 14 años. Todo completamente diferente cuando se trata de los falsos, que ellos hacían sus propias historias para comunicarlas a las iglesias y así aprovecharse de ellos. Pero Pablo, miramos que prefiere ocultar sus experiencias para que ninguno piense de él más de lo que debe de pensar. Y saben, reconocemos, y yo reconozco de que así es el mundo. El mundo le encanta glorificar a los demás. Al mundo le gusta pues la gloria personal. Y el mundo inclusive se alarma cuando mira cosas espectaculares. Tenemos ciertas experiencias. Tenemos allá cuando, ¿se acuerdan? Pedro y Juan habían entrado al templo y ahí había un cojo. ¿Se acuerdan de aquel cojo en el templo? Y luego aquella persona esperaba que a Pedro y Juan les dieran ahí dinero y ellos dijeron, no tenemos nada que darte, pero te vamos a dar lo que tenemos. En el nombre de Cristo, levántate. Y fue sanado, dice la Biblia. Y luego tenemos los ojos de ¿quién? De los feligreses, de la multitud. Están viendo a Pedro y a Juan. Los están mirando y están diciendo en sus vidas, bueno, wow, qué gente más poderosa esta. ¿Cómo es posible? Entonces Pedro les dice, ¿se acuerdan? Les dice, ¿por qué ponen ustedes su mirada en nosotros? Como que lo que hemos hecho, nosotros lo hayamos hecho. Y fue un momento para dar testimonio acerca de quién había hecho aquella obra en Hechos 3:12. Pero más tarde tenemos una experiencia diferente. Ahí tenemos a Pablo y a Bernabé sanando a un hombre cojo de nacimiento, dice la Biblia. Y cuando la gente miró a que aquel cojo fue sanado, empezaron a deificar a Pablo y a Bernabé. Y querían de voladas ofrecerles ahí algún sacrificio, porque wow, qué tremendo lo que ha sucedido. Así es la gente, así es el mundo. ¿Qué les parece si miramos ahí Hechos 14? Hechos 14, del 8 al 15. Y ahí dice de la manera siguiente: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando los ojos
en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a deificar a Pablo y a Bernabé? Y a Bernabé le llamaban Júpiter, verso 12, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente, bueno, hasta ahí está bien, pero ya tienen ahí la idea de que los deificaron, estaban ahí admirados y comenzaron a levantar, a glorificar a aquellas personas. Hermanos amados, una vez más, Pablo se guardó que la iglesia pensara algo más de él. Y lo que estoy diciendo una vez más es que así es el mundo. El mundo se glorifican unos a otros, pero la gloria le pertenece a nuestro Dios, a nuestro amo, Señor Jesucristo. Entonces Pablo se guarda en cuanto a esta experiencia. Amén. Una vez más, el que es digno de toda gloria, de toda nuestra alabanza, nuestra admiración, nuestro tiempo, nuestra dedicación, es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de guardar tiempo para Él. Y debemos de conocerlo siempre mejor. Si alguno de los que me escuchan en esta noche viven para ser reconocidos, porque hay gente, mucha gente que viven para ser reconocidos. Lo podemos ver a través del Facebook. O sea que son medios o otros medios, son medios en los que se pueden medir unos a otros de cuán famosos son, cuántos seguidores tienen. Es tremendo cómo trabaja el mundo allá afuera. Y yo quiero decirles, tengan cuidado, porque si esta es la situación, la persona se convierte en el centro y toda la atención. Y la verdad es una cosa, no vivimos para ser nosotros el centro de la atención, sino que debemos de hacer de Jesucristo el centro de nuestra atención, el centro de la atención para los demás. Y debemos de arrepentirnos si ese es el caso con alguno que me escucha. Arrepentirnos. ¿Y por qué arrepentirnos? Porque debemos de darle todo a Dios. No podemos vivir buscando nuestra gloria personal y pretendiendo estar adorando a Dios, cuando estamos buscando todo para nosotros. Y le digo, debemos de arrepentirnos, hermanos amados, porque Dios también puede poner impedimentos en nuestras vidas para humillarnos. Amén. Dios puede humillarnos en cualquier momento. Dios puso impedimentos en la vida de Pablo, no porque él buscaba gloria para sí mismo, sino para mantenerlo humilde, y eso es el punto principal de Dios, para mantenerlo humilde. Y de seguro, si Dios puso algo, permitió algo en Pablo para humillarlo y mantenerlo humilde, Dios también puede hacerlo con nosotros también, con el propósito de mantenernos humildes. Nota el verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Para que la grandeza no me exalte, para que la grandeza de lo que yo he visto y lo que yo he vivido no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón. Dios puede darnos aguijones a cada uno de nosotros cuando Él mira y conoce que realmente estamos desviándonos. Y todos los seres humanos, incluyendo su pastor, tenemos el germen de pecado y podemos ser tan fieles a Dios, pero como dice la Biblia, engañoso es el corazón. Podemos nosotros mismos desviarnos, y por eso dije que si Dios lo hizo con Pablo, de enviarle ahí un aguijón, Dios puede también
ponerle un aguijón a cualquier persona, a los predicadores, a los pastores, a los servidores, con la intención y el plan de mantenernos siempre sumisos a Él, humildes a Él. Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Noten el propósito. Para que no me enaltezca, para que no me enorgullezca, para que no piense más de mí mismo de lo que soy. Y en realidad no sabemos con certeza cuál haya sido este aguijón en la vida de Pablo, o no sabemos cómo es esto de que se refiere al mensajero de Satanás que le abofeteaba. En realidad yo no entiendo la verdad de esto. Lo que sí sabemos es que fue algo que Dios le dio para mantenerlo humilde. Dios se lo dio para mantenerlo humilde. Amén. Dios quiere que nosotros seamos humildes, porque Jesús es humilde. Ahora bien, algunos creen que el aguijón de Pablo era algo relacionado a su profunda preocupación por las iglesias. Y una vez más, yo estoy de acuerdo con lo que he oído y he escudriñado de lo que otros comentaristas hablan en cuanto al aguijón. Pero me puedo recargar sobre lo que ellos dicen en base a la preocupación constante del apóstol Pablo hacia la iglesia, porque se habían desatado una ola de falsos enseñadores, falsos maestros, para engañar a la congregación. Pablo invirtiendo toda su vida, todos sus recursos, todo lo que Pablo tenía, obviamente para el beneficio de la iglesia, y mirar que habían personas contrarias a derrumbar lo que había sido edificado. Pablo tenía profunda tristeza, profunda preocupación, profunda desánimo quizás algunas veces de que las iglesias fueran engañadas. Ahora eso es muy posible. Vayan conmigo para corroborar lo que estoy mencionando. 2 Corintios 11, 28 y 29, ahí mismo, ahí donde se encuentran, nada más den una vuelta a su hojita ahí. Y miren el capítulo 11, 28 y 29. ¿Y qué dice ahí? Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por quién? Por la iglesia. No, por las iglesias. Amén. Por todas las iglesias, donde quiera que Pablo había ido, a la iglesia de Colosas, a la de los filipenses, a cualquier iglesia de Asia Menor, Pablo, y a cualquier otro lugar, Pablo estaba totalmente preocupado, hermanos amados, por los falsos maestros. Y el verso 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablo estaba preocupado por ellos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Cómo tropieza alguno? ¿Cómo le hacemos tropezar a una persona? Espiritualmente hablando, dándole un mensaje antibíblico. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el apóstol Pablo. Luego vayan conmigo a Hechos 20, 28 al 31. Hechos 20. ...28 al 31... ahí dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo puedo decirles a ustedes también hoy de la misma manera, los que enseñan la palabra de Dios, miren por ustedes mismos y cuiden del rebaño. Amén. Cuidemos, una y otra vez les he mencionado, necesitamos cuidar con toda dedicación la buena y la sana doctrina
dentro de Calvary Chapel, Irapuato. Y esto todos los pastores de Calvary estamos a favor. Dice, porque yo sé, dice el verso 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Después de mi muerte, dice Pablo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es lo que hacían los falsos maestros. Por tanto, verso 31, velen, acordándose de que por 3 años, noten esto, de noche y de día, no he cesado a amonestar con lágrimas. Noten, con lágrimas. Pablo lloró por la iglesia. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué les parece? Es evidencia y es evidente que Pablo tenía mucho pesar, mucha tribulación, y se supone que este era su aguijón. Algunos piensan algo diferente, como tal vez una ceguera, o tal vez un problema físico, pero en realidad, porque la Biblia no dice tal cosa, pero miramos su aflicción en cuanto a la protección a la iglesia. Cabe más y tiene más sentido mirar su preocupación y su aflicción y pensar de que este es el aguijón del cual Pablo está hablando. Que él había ido al tercer cielo y que él había hecho tantas maravillas, pero realmente tenía algo que le lastimaba su corazón. Y luego Pablo le pide al Señor. Y yo creo que cuando estamos preocupados, angustiados, ¿algunos de ustedes ha sentido angustia? No por la pandemia, ya eso sale sobrando ahora, pero angustia en general, por cualquier situación. Angustia por la pérdida de un ser querido, angustia por X cosa. Y llega uno a un punto de tan grande la angustia que no tenemos apetito, no hay deseos de alimentarnos, de comer. Y obviamente no queremos sentir esa angustia. En nosotros, Pablo no quería sentir esa angustia, pero no podía controlarlo porque era algo que estaba allí de parte de Dios para la iglesia. Y Pablo dice, Señor, ¿sabes qué? Quítame esta angustia, ¿no? Y dice que le oró al Señor por 3 veces. Le dices, quítame esto, sáname de este problema. Y la respuesta de Dios fue en el verso 9 y le dice, bástate mi gracia. Ahí de regreso, por favor, a 2 Corintios 12. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten la palabra, bástate de mi gracia. Y esto es como decir, ¿sabes qué, Pablo? Mi gracia es suficiente para ti, ¿eh? Es todo lo que necesitas, Pablo. Y imagínese usted, o uno de ustedes, que de pronto tiene un buen empleo y todo está bien en todo aspecto. Tienes un buen empleo, tienes una buena familia, tienes una buena esposa, un buen esposo, hijos, buenos hijos. Le sirves al Señor y todo va bien y haces una buena chamba y estás unido al Señor así. Era bien unido con el Señor y todo está bien. Pero hay algo que te estorba. Saben que mientras vivimos en esta vida, aunque todo parezca estar muy, muy bien, nunca falta algo que nos estorba. En el cielo obviamente no habrán esos problemas, pero aquí siempre va a haber algo que te estorba, como que, bueno, un dolor en el cuerpo, por ejemplo.
Y ya saben lo que el dolor hace, ¿no? El dolor, hermanos, el dolor nos agota, el dolor nos cansa, el dolor nos pone de mal humor, el dolor nos quiere mandar a la cama de pronto. Y yo quiero decirles algo en cuanto a mi vida personal. Yo sufro de un dolor de espalda. ¿Okay? Todo está bien, muchas cosas funcionan muy muy bien y le doy gracias al Señor, pero aquí no es la gloria, no es el cielo y aquí hay problemas. Y yo tengo un dolor de espalda de que lo tengo por más de 30 años. Y yo le he dicho al Señor, Señor, sáname. El Señor no lo ha hecho. Y porque no lo he oído decir, bástate de mi gracia, no he parado de orar. Si el Señor nunca me dice, deja de orar, ya estuvo, no dejo de orar. Pero a Pablo le dice, bástate de mi gracia. Amén. Bástate de mi gracia. Pablo, tienes allí una situación que puede controlarse. Un dolor, por ejemplo, puede controlarse, puede tener control. Y entonces tú le pides al Señor, quita tal dolor para sentirme completo y feliz al 100 en la vida. Y imagínate, el Señor te dice, ¿sabes qué? No. Mi gracia es todo lo que necesitas. Tú necesitas ese dolor para mantenerte humilde y para que no te chifles, para que no andes allí donde no debes andar. Tú necesitas ese dolor. ¿Saben que Dios conoce las cosas que necesitamos? Y Dios lo hace así para nuestro bien. Aunque a veces puede parecer raro, pero Dios lo hace para nuestro bien. Con frecuencia Dios responde así como a Pablo. Y saben, es súper importante cómo tú reaccionas ante las respuestas de Dios. Porque ya sabemos, algunas veces Dios va a decir, ¿sabes qué? Aquí está, mi hijo, órale, lo que me pides es mi voluntad. Y te lo va a dar rápido. Y hay unas veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? No es tiempo. Me estás pidiendo esto ahorita. ¿Te quieres casar ahorita? Cuando apenas tienes 16 años. No, te faltan todavía 10 más. Y el Señor va a decir algunas veces, ¿sabes qué? Espérate, cualquiera que sea tu necesidad, que tú piensas que es tu necesidad y realmente no lo es. Dios te va a decir, no, todavía no, porque si te doy ahorita lo que quieres, te va a causar algún daño. O Dios puede decir simplemente, ¿sabes qué? No te lo voy a dar, no te conviene, porque te va a dañar en algo que humanamente nosotros no sabemos, pero te va a dañar. Hermano amado, hermana amada, cuando eso pasa en tu vida, no te enojes contra Dios, no discutas con el Señor, ni le ordenes al Señor, no dejes de orar a Dios, no dejes de honrar a Dios, no te vayas de su camino. Al contrario, decide glorificarle cualquiera que sea su respuesta. Miren lo que Pablo hizo, lo que Pablo dijo. Por tanto, de buena gana, Señor, está bien, no me quieres dar lo que te pido, ya me dijiste que no me lo vas a dar, pero de todas maneras, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo voy a darte gracias, yo voy a glorificarte, aunque me duela, aunque padezca, aunque sufra, voy a glorificarte para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué suave, ¿no? La decisión y la determinación de Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, termino en breve, pero es preferible que la presencia de Cristo repose sobre tu vida que tener todas las respuestas a tus oraciones contestadas. Una vez más repito, es preferible que la presencia de Cristo repose en tu vida que tener todas las respuestas de tus peticiones contestadas.
solo porque tú quieres. Porque cuando la presencia de Dios repose en tu vida, podrás ser flexible a la voluntad de Dios, tal como Pablo lo fue aquí. Y podrás estar agradecido en todo tiempo y podrás obedecerle cuando dice aquella palabra Filipenses que debemos de dar gracia en todo tiempo. Y las dificultades de tu vida serán vistas como oportunidades para crecer. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en el Señor? Las dificultades de la vida las tomamos como una amenaza. ¿Sabes una cosa? El tiempo de esta pandemia ha sido mi oración, que haya sido la oportunidad para que cada creyente verdadero realmente se meta con el Señor, busque su rostro. Y que recuerde que en medio de la tormenta Dios ha dicho y prometido que Él estará contigo. Entonces, en las dificultades son para los creyentes oportunidades para crecer, para depender de Dios. Y todo esto puede ser razón de gozo. Amén. En todo tiempo. Razón de gozo en cualquier circunstancia. Nota el verso 10, como dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Amén. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, me gozo en las dificultades. Me gozo en las afrentas, dice, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. Me gozo. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que Pablo pudo gozarse en todo esto y no llorar? Te aseguro que Pablo lloró, pero el gozo no tiene nada que ver con llorar o sonreír. El gozo tiene que ver con una paz interna y una seguridad que tú sabes que el que ha prometido estar a tu lado, ahí está contigo. Es una seguridad interna. Entonces, hermano amado, dice Pablo al final del verso 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cada vez que nosotros somos débiles en nuestras necesidades, cada vez que padecemos, pero si nosotros venimos a Dios, sabemos que de Él vamos a recibir fuerza y poder. Así que termino con estas palabras. Los aguijones de la vida vienen de parte de Dios, porque estoy también seguro de que hay cosas que vienen de parte del enemigo también, donde Dios no tiene nada que ver, pero los aguijones que vienen de parte de Dios son para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Son para nuestro beneficio. Y que cuando nosotros hayamos pasado esta época de dificultades, ustedes van a darse cuenta cuánto han crecido durante este tiempo de dificultad. Así que, hermano amado, hermana amada, usa el tiempo de los problemas como oportunidades para crecer. Y en los aguijones de tu vida, sé agradecido con Dios. Puedes pedirle como a Pablo, Señor, como Pablo lo hizo, Señor, quita de mí este aguijón. Y así el Señor no lo hace, dale gracias. Amén, dale gloria. Querido Padre, te damos gracias una vez más esta noche por enseñarnos esta gran historia, Señor, este gran mensaje de la vivencia del apóstol Pablo, de sus sufrimientos, padecimientos. Padre, y como tú habías moldeado a este varón, a este hermano, para mostrar una humildad genuina y para vivir como todo un guerrero delante de Dios, luchando con todo esmero, dando todo lo que tenía para el beneficio de la iglesia. Padre, gracias, es mi oración que nos conviertas así como Él. Hemos atravesado 1 y 2 de Corintios, casi terminamos, Padre, estas lecturas y enseñanzas, y sabemos que hemos aprendido grandes lecciones que podemos hacerlas nuestras lecciones, nuestro aprendizaje, y podemos hacerlo también nuestra vivencia, mucho de esto. Fortalécenos. Si hay alguien en esta hora, Dios mío, que ha experimentado problemas, desafíos, dolores,
esos aguijones que a lo mejor, Dios mío, tú lo has permitido, pero que mis hermanos conozcan que en medio del dolor está el Señor con ellos y que en su dolor ellos pueden confiar en Él, en el Señor, y crecer en Él. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Somos al mundo de tu amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.